Esto es absolutamente inaceptable, Elvira. Tu negligencia nos ha costado millones de euros. La voz del doctor Manuel Barragán retumbó en la sala de reuniones, rebotando contra las paredes blancas y estériles, haciendo que varios de mis compañeros se sobresaltaran. Yo permanecí inmóvil en mi silla, sintiendo el peso de 2 docenas de miradas clavadas en mí. Lo que debía ser una reunión de personal trimestral se había convertido en mi ejecución pública. Me llamo Elvira Santos y después de 15 años de servicio ininterrumpido en el Instituto de Investigación Biomédica Salvatierra, en Zaragoza, me estaban sacrificando sin previo aviso. A mis 54 años, había entregado toda mi carrera profesional a mantener los más altos estándares en nuestro laboratorio. Cada protocolo seguido al pie de la letra. Cada auditoría de cumplimiento revisada con precisión quirúrgica. Cada nuevo técnico formado con paciencia y rigor. El Comité de Subvenciones del Instituto de Salud Carlos III ha citado importantes irregularidades en la documentación de cumplimiento normativo como motivo para retirar la financiación. Continuó Manuel, con los labios tensos por la rabia contenida. 8,4 millones de euros desaparecidos. Golpeó la mesa de juntas con el puño cerrado. Quise defenderme. Las palabras me subieron a la garganta, pero se desvanecieron antes de salir. Esto no iba de buscar la verdad, iba de encontrar a un chivo expiatorio. Las señales estaban ahí desde que Grupo Farmasol adquirió nuestro centro hace 6 meses. De pronto, la cantidad valía más que la calidad, los plazos más que la integridad científica, y los nuevos investigadores traídos por la dirección corporativa parecían regirse por reglas distintas al resto. Debido a estos fallos de cumplimiento vinculados a la pérdida de la subvención, Elvira Santos deja de formar parte del equipo del instituto, anunció Manuel con frialdad profesional. Su despacho será vaciado antes del final del día. Sin decir una palabra, me levanté. Me arreglé la chaqueta azul marino, la misma que llevé en mi primer día en Salvatierra, y salí. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras las voces empezaban a susurrar a mis espaldas. La doctora Clara Lafuente, una de las incorporaciones estrella de Farmasol, me sostuvo la mirada desde el laboratorio abierto. La desvió rápidamente, con el rostro enrojecido. Ese gesto, por mínimo que fuera, confirmó lo que sospechaba desde hacía semanas, aunque no podía demostrarlo. Había seguido el protocolo, había documentado todo, pero no solo en el sistema oficial. Por precaución, llámalo paranoia profesional o simple sentido común, había mantenido una libreta personal con cada desviación que observé desde la fusión. Y había llegado el momento de utilizarla. Durante los años, fui testigo del ascenso y caída de muchos investigadores prometedores. Algunos se hundieron bajo la presión de las publicaciones. Otros sucumbieron a la tentación de resultados espectaculares, sacrificando la ética científica en el camino. Pero yo siempre estuve ahí, como garante de la integridad, como el último filtro antes de que algo llegara al comité de ética o a una revista científica. Entré en Salvatierra cuando aún era un centro pequeño e independiente, centrado en enfermedades autoinmunes. En aquel entonces celebrábamos cada pequeño avance como un hito. La fundadora, la doctora Elena Noval, repetía siempre: la buena ciencia no se apresura. La paciencia produce precisión, decía, ajustándose las gafas mientras revisaba los informes. Desde su jubilación, hace 5 años, todo empezó a cambiar. La nueva dirección priorizaba las patentes y los fondos sobre el método. Y con la llegada de Farmasol, una multinacional con recursos y pocos escrúpulos científicos, todo se volvió irreconocible. Fui vaciando mi escritorio con calma. 15 años de logros comprimidos en una caja de cartón.
fotos de antiguos equipos que ya no existían, premios a la excelencia en gestión de laboratorio, una nota manuscrita de la doctora Noval agradeciéndome por mi compromiso con la verdad. ¿Necesita ayuda, Elvira? Levanté la vista. Era Tomás Ortega, un técnico al que formé 3 años atrás. Tenía el rostro dividido entre la preocupación y la incomodidad. Gracias, Tomás, pero ya casi he terminado, le respondí con una sonrisa serena. Solo asegúrate de documentar bien todo lo que haces, sobre todo en los registros de almacenamiento químico. Sus ojos se abrieron con un leve sobresalto. ¿Por eso ha pasado esto? ¿Por los registros? Entre otras cosas, dije, midiendo cada palabra. Protégete, Tomás, y no olvides lo que te enseñé sobre la documentación de protocolo. Cuando se fue, abrí el último cajón y saqué una libreta negra sin distintivos. Mi cuaderno, fechas, horas, observaciones, datos que contradecían los informes oficiales, sobre todo los relacionados con los ensayos acelerados de la Dr. Gorora, la fuente y ciertas modificaciones sospechosas en los registros químicos. La metí en mi bolso y eché un último vistazo al despacho que había sido mi hogar profesional durante 1,5 décadas. La planta de aloe junto a la ventana. La tabla periódica con mis anotaciones a lápiz en los márgenes. La vista del aparcamiento donde tantas veces había visto cambiar las estaciones tras jornadas infinitas. En la puerta apagué la luz y susurré un adiós silencioso. No solo a un lugar, a una identidad que hasta ese día creía inmutable. Esa misma noche me senté a la mesa de mi cocina. El contenido de mi cuaderno personal se extendía ante mí como pruebas en una escena del crimen. Páginas de anotaciones, capturas de pantalla impresas con fecha, copias de correos electrónicos que contradecían los registros oficiales. Emergía una cronología precisa que mostraba cuándo empezó a deteriorarse la integridad de nuestra investigación. Todo comenzó hace 3 meses, cuando la doctora La Fuente puso en marcha un nuevo protocolo de ensayo para un tratamiento experimental contra la artritis. Según los procedimientos estándar, ciertos compuestos químicos exigían un almacenamiento específico y solo podían utilizarse en cantidades concretas durante periodos controlados, pero el registro oficial mostraba intervalos de uso imposibles. Una violación clara de los protocolos de seguridad. Cuando lo señalé, Manuel me respondió que la doctora La Fuente contaba con una autorización para un calendario acelerado. No se ofrecieron más explicaciones. Después llegaron los datos que faltaban en los resultados de los ensayos. Vacíos que más tarde fueron rellenados con cifras demasiado perfectas. Cuando expresé mis dudas sobre las anomalías estadísticas, me recordaron que Grupo Farmasol aplicaba otros estándares analíticos y que debía centrarme en la gestión operativa, no en el análisis. La última pieza del rompecabezas encajó al revisar mis registros de acceso, de OR. En 3 ocasiones distintas, mis credenciales fueron utilizadas para aprobar cambios en documentos clave fuera de mi horario de trabajo. Alguien había usado mi autorización para validar modificaciones en documentación crítica de cumplimiento normativo. Justamente los documentos que ahora se usaban para responsabilizarme por la pérdida de la subvención. Me temblaban las manos, invadidas por la rabia y la sensación de traición. Durante 15 años había mantenido un expediente impecable. Había formado a decenas de científicos en los procedimientos del laboratorio. Yo había sido el pilar de la reputación de Salvatierra por su rigor y me habían descartado como si no valiera nada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás. Todos están en shock. Ya están entrevistando a posibles sustitutos. La Fuente está nerviosa. Bien, pensé. Tenía motivos para estarlo. Respiré hondo y abrí el portátil.
Con la misma precisión meticulosa de siempre, empecé a organizar las pruebas. Primero, una carta detallada al Comité de Ética del Instituto, exponiendo la manipulación de datos y señalando a los responsables. Después, un informe completo dirigido a la Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo, con capturas de pantalla fechadas que mostraban las violaciones en el almacenamiento químico. A medida que trabajaba, la ira inicial fue dando paso a una calma firme. No se trataba de venganza, se trataba de la verdad, de asegurar que la integridad científica no se sacrificara en el altar del beneficio empresarial. A medianoche, ambos documentos estaban listos, preparados para ser enviados por la mañana. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana, contemplando la calle silenciosa de Zaragoza. El día siguiente lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para el Instituto Salvatierra y para Farmasol. Antes de irme a dormir, dejé preparada mi ropa. La misma chaqueta azul marino que llevé en mi primer día, y en el que ellos pensaron que sería el último. Pero aún me quedaba una visita por hacer. Un último deber como la guardiana de la verdad que siempre había intentado ser. La luz de la mañana se colaba entre las persianas de la cocina mientras sorbía café y revisaba por última vez los documentos. Cada acusación estaba respaldada por pruebas, cada afirmación verificable de forma independiente. Había sido meticulosa, siempre lo fui. Envié ambos correos con minutos de diferencia, primero al Comité de Ética, luego a la Inspección de Trabajo. El alivio fue inmediato y profundo. Fuera lo que fuera que ocurriera a continuación, la verdad ya estaba fuera. Mi teléfono sonó casi de inmediato. El identificador mostraba Salvatierra. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego, otro número, el móvil de Manuel. También lo silencié. No necesitaba sus excusas, ni sus amenazas. Las pruebas hablarían por sí solas. Me vestí con calma, deslizando los brazos por las mangas de la chaqueta con gesto deliberado. En el bolso coloqué un sobre sellado con copias impresas de todo lo que había enviado por email. Después, conduje hasta el laboratorio por última vez. La recepcionista pareció sorprendida al verme. «¿Señorita Santos?» Yo pensaba que... tartamudeó. «Solo vengo a dejar esto, Diana», le dije con una sonrisa tranquila, entregándole el sobre. «Asegúrate de que lo reciba el consejo directivo. Es importante». Al girarme para marcharme, vi a la doctora Lafuente apresurarse por el pasillo hacia mí, el rostro tenso por la preocupación. «Elvira, espera», llamó. Me detuve, permitiéndole acercarse. Tenía ojeras marcadas y el rostro agotado. «¿Podemos hablar?» «¿En privado?», preguntó en voz baja y urgente. «No creo que tengamos nada que hablar, doctora Lafuente», respondí con tono sereno. «Por favor», insistió, mirando con nerviosismo hacia el despacho de Manuel. «Lo de ayer. No fue justo. Quise intervenir, pero decidiste callar», terminé por ella. «Igual que decidiste falsificar los registros de almacenamiento. Igual que usaste mis credenciales para aprobar documentación que yo jamás vi». Su rostro palideció. «¿Cómo lo...?» 15 años, doctora. 15 años viendo pasar a personas por este laboratorio. 15 años conociendo cada sistema, cada protocolo, cada auditoría. Mi voz seguía tranquila, profesional. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta?, fue Manuel. Susurró, mirando a su alrededor. Dijo que necesitábamos esos resultados rápido para el informe trimestral. Dijo que tú estabas poniendo trabas con tantas comprobaciones. Esas trabas son lo que garantiza la validez de nuestra ciencia y la seguridad de nuestro laboratorio, repliqué. Pero ya no importa. La verdad ya está camino de donde debe llegar. El color desapareció de su rostro. ¿Qué has hecho?,
Mi trabajo, respondí simplemente. El que siempre he hecho, aunque nadie lo valorara. Salí del Instituto Salvatierra por última vez, con la cabeza en alto. Para mediodía, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos. A las 2, varios medios locales informaban de la llegada de inspectores de la Inspección de Seguridad y Salud para realizar una inspección exhaustiva e imprevista. Y a las 4, recibí un correo de alguien a quien no había visto en años, la propia Totra Elena Noval. Elvira, decía el mensaje, el Comité de Ética me ha contactado en relación con tu informe. Siempre supe que tú eras la brújula moral de mi laboratorio. ¿Estarías dispuesta a reunirnos y hablar más a fondo? Puede que aún haya cosas que deban salir a la luz. Me recosté en la silla, con una leve sonrisa. Aunque llevaba años retirada, el nombre de la doctora Noval seguía teniendo un gran peso en la comunidad científica. Si ella se estaba involucrando, esto iba a ser mucho más grande de lo que Manuel Barragán o Grupo Farmasol habían previsto. 2 días después, estaba sentada frente a la doctora Noval en su modesta casa del casco histórico de Zaragoza. A sus 78 años, conservaba aún la mente analítica que construyó el instituto desde la nada. Su salón estaba repleto de libros, revistas científicas y fotografías familiares mezcladas con premios académicos enmarcados. Han suspendido toda la actividad investigadora mientras dura la investigación, me informó, sirviendo té en delicadas tazas. La inspección encontró exactamente lo que señalaste: infracciones críticas en el almacenamiento y manejo de sustancias químicas. El Comité de Ética está realizando su propia investigación sobre la manipulación de datos. Asentí, calentando las manos en la taza. Y la doctora Lafuente ha sido suspendida temporalmente. Está colaborando con los investigadores, añadió, observándome atentamente. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que no has incluido en tus informes. Dudé. La doctora Noval siempre fue perceptiva. La subvención no fue cancelada por los problemas de cumplimiento que me atribuyeron, admití. Al menos no solo por eso. Sus cejas se arquearon. Continúa. Hace 3 semanas detecté irregularidades en los datos preliminares del ensayo que la doctora Lafuente presentó para la subvención del Instituto de Salud Carlos III. Las tasas de mejora de pacientes eran estadísticamente inverosímiles, demasiado consistentes. Cuando comparé los datos brutos con los que se habían reportado oficialmente, descubrí alteraciones. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé sobre la mesa de café. No rechazaron la subvención por cuestiones administrativas. Fue porque alguien en el comité de evaluación detectó las mismas anomalías que yo. La doctora Noval abrió la carpeta y su expresión se volvió grave al revisar el contenido. ¿Y Manuel lo sabía? Tenía que saberlo. Le envié un análisis detallado 2 días antes de la notificación oficial del rechazo. Tomé un sorbo de té. Cuando llegó la notificación, necesitaba un chivo expiatorio, y no podía ser Lafuente. Era su investigadora estrella, su conexión directa con los intereses de Farmasol. Así que te sacrificó a ti, concluyó la doctora, cerrando la carpeta con determinación. Después de 15 años de servicio ejemplar. Ciencia corporativa, dije con una sonrisa seca. Muy diferente a cómo hacíamos las cosas antes. Sin duda. Dejó la carpeta a un lado y me miró con intensidad. Elvira, estoy organizando un comité independiente de revisión. Varios colegas de mis tiempos en la universidad han accedido a colaborar. Con tu documentación y testimonio, podremos garantizar que se tomen las medidas adecuadas. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo correo. Lo leí y me sorprendí. Es de la Oficina de Integridad de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, dije, escaneando el mensaje.
Solicitan una entrevista formal sobre la solicitud de subvención y los acontecimientos recientes en Salvatierra. La doctora Noval asintió con gravedad. Las fichas empiezan a caer. Cuando una entidad actúa, las demás suelen seguirle. Se inclinó hacia mí. Elvira, quiero que sepas algo. Lo que has hecho, defender la integridad científica pese al coste personal, es precisamente el principio sobre el que fundé este instituto. Siento profundamente que la institución que construí te haya fallado. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez, desde que todo comenzó, sentí que las lágrimas amenazaban. Gracias, logré decir, recomponiéndome. Significa mucho, viniendo de ti. De camino a casa, recibí otra llamada, esta vez de un número desconocido. Respondí con cautela. Señora Santos, le habla Guillermo Herranz, del área de investigación médica de la Universidad de Barcelona. Doctora Noval nos ha sugerido que hablemos con usted. Estamos buscando a alguien con su perfil para liderar la formación en cumplimiento normativo y ética de laboratorio. ¿Le interesaría conversar sobre el puesto? Una sensación de reivindicación me envolvió. Esto no se trataba solo de exponer irregularidades. Se trataba de recuperar mi lugar en la comunidad científica, en un entorno donde mis valores fueran respetados. La entrevista con la Universidad de Barcelona fue excepcional. Mientras explicaba mi experiencia y filosofía sobre la ética científica, vi respeto en los ojos de los miembros del comité. No me veían como una denunciante problemática, veían a una profesional con principios firmes y el valor de sostenerlos. La recomendación de la doctora Noval tiene un peso enorme, dijo el doctor Herranz al acompañarme a la salida. Pero su actuación ante lo ocurrido en Salvatierra demuestra exactamente el tipo de liderazgo ético que necesitamos. Salí con una oferta formal de empleo, directora de formación en integridad científica y cumplimiento normativo. El cargo me permitiría diseñar protocolos y formar a investigadores de múltiples departamentos, garantizando que la ética estuviera siempre en el centro de los programas de investigación de la universidad. Mientras tanto, la situación en el Instituto Salvatierra seguía desmoronándose. Los medios locales informaban de que la Inspección de Trabajo había emitido 27 sanciones, varias de ellas clasificadas como graves. Las multas superaban los 300.000 euros, pero el verdadero daño era reputacional. La doctora Lafuente, al parecer, no resistió el interrogatorio y admitió haber falsificado datos por orden de Barragán. Aportó correos y grabaciones que respaldaban mi evidencia y apuntaban más arriba en la jerarquía de Grupo Farmasol. Una semana después de mi visita a la doctora Noval, recibí una llamada inesperada. El presidente del consejo directivo del instituto. Señora Santos, le habla Enrique Villagrasa. Me preguntaba si estaría dispuesta a reunirse con el consejo. Estamos realizando una investigación interna en paralelo a la de los organismos reguladores, y su visión sería de gran valor. Mi primer impulso fue rechazarlo. Me habían humillado públicamente y despedido sin garantías. Pero luego pensé en los esfuerzos de la doctora Noval por salvar la institución que tanto significaba para ella. Me reuniré con ustedes, respondí, pero solo con mi abogado presente. 2 días más tarde me senté en la misma sala donde semanas antes había sido despedida, pero esta vez la dinámica de poder era completamente distinta. Los miembros del consejo lucían agotados y tensos. La silla de Manuel Barragán estaba notablemente vacía. ¿Dónde está el doctor Barragán?, pregunté al iniciarse la reunión. Enrique Villagrasa carraspeó. El doctor Barragán ha sido cesado con efecto inmediato. También hemos roto varios vínculos clave con Grupo Farmasol y estamos reestructurando completamente el equipo directivo. Asentí manteniendo una expresión neutra, aunque por dentro
Sentía una inmensa satisfacción. Señora Santos, continuó Villagrasa, le debemos una profunda disculpa. Los hechos que condujeron a su despido no solo fueron injustos, sino potencialmente delictivos. El Consejo me ha autorizado a ofrecerle la reincorporación completa, junto con un paquete de compensación sustancial por los daños a su reputación y carrera. Mi abogado y yo intercambiamos una mirada. Ya lo esperábamos. Agradezco la oferta, respondí con cautela, pero he aceptado un nuevo cargo. Sin embargo, estaría dispuesta a colaborar como asesora durante el periodo de transición para ayudar a restablecer los protocolos y procedimientos adecuados. El alivio en sus rostros fue evidente. Necesitaban a alguien que conociera el sistema, que pudiera reconstruir la credibilidad científica del instituto. Negociamos condiciones que incluían una disculpa pública y la retractación oficial de todas las acusaciones contra mí. Al salir de la sala, mi abogado sonrió. Ha ido incluso mejor de lo esperado. Están desesperados, le respondí. El Instituto de Salud Carlos III ha suspendido todas sus subvenciones mientras se realiza la revisión. Sin certificación ni cumplimiento normativo, lo perderán todo. Esa noche recibí un mensaje de Tomás. Hoy lo anunciaron en la reunión de todo el personal. Manuel fuera, Clara fuera, y dijeron, Elvira tenía razón desde el principio. Varios aplaudieron. Ojalá lo hubieras visto. Sonreí al leerlo, pero no respondí de inmediato. Abrí el portátil y empecé a redactar un plan de transición detallado para el Instituto Salvatierra. Mi última contribución al laboratorio al que había servido fielmente durante 15 años. A veces pensé, la forma más poderosa de redención no es vengarse. Es ayudar a reconstruir lo que se rompió, pero sobre cimientos más sólidos. No imaginé que acabaría testificando ante una comisión parlamentaria cuando envié aquellos primeros correos al Comité de Ética y a la Inspección de Trabajo. Y sin embargo, allí estaba, 6 meses después, sentada ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, dispuesta a declarar sobre la integridad científica en centros de investigación privados. Manuel Barragán y 3 ejecutivos de Grupo Farmasol se sentaban en otra mesa, con semblantes sombríos. Ya se enfrentaban a cargos penales por fraude en la obtención de subvenciones. Ahora afrontaban el juicio público por haber fomentado una cultura de engaño. Señora Santos, comenzó la diputada Díaz, liderando la sesión. ¿Podría describir los hechos que le llevaron a detectar estas infracciones? Durante 1 hora relaté todo con calma y precisión. La presión por entregar resultados tras la adquisición, el desmantelamiento progresivo de los protocolos de seguridad, la manipulación de datos y el intento de utilizarme como cabeza de turco cuando todo salió a la luz. ¿Y en su opinión profesional?, preguntó otro miembro del comité, ¿cuán extendidas están estas prácticas en el sector? Más de lo que nos gustaría admitir, respondí con sinceridad. La presión por asegurar financiación y ofrecer resultados comercializables puede llegar a sobrepasar la ética científica. Por eso, necesitamos mejores mecanismos de protección para denunciantes y una supervisión más rigurosa. Mi testimonio se transmitió en todo el país. Fragmentos de mis respuestas contrastaban con las evasivas de Barragán y los ejecutivos. La opinión pública no tardó en alinearse con la necesidad de una regulación más estricta en la investigación privada. Al bajar del estrado, la doctora Noval me esperaba. Me tomó la mano y susurró. Has hecho más que destapar la corrupción de un laboratorio. Has iniciado un debate nacional sobre la ética científica. A la salida, periodistas me rodearon en busca de declaraciones. Al otro lado del pasillo, vi a Barragán observándome. Su expresión mezclaba rabia y derrota.
Nuestros ojos se cruzaron brevemente antes de que apartara la mirada. Lo había perdido todo: su reputación, su carrera y pronto su libertad. Yo, en cambio, había ganado algo mucho más valioso: la reivindicación. Un año después de mi despido, me encontraba en el auditorio principal de la Universidad de Barcelona ante un público formado por estudiantes, docentes e investigadores. El tema de mi ponencia: custodia ética. Preservar la integridad en la investigación científica. Las presiones a las que os enfrentaréis son reales, les dije: recortes presupuestarios, demandas de publicación, intereses corporativos. Pero el día que comprometáis vuestra integridad científica, dejaréis de ser científicos y os convertiréis en otra cosa, algo mucho menos valioso para la sociedad. Desde mi puesto en la universidad, había desarrollado un programa integral de formación ética que ya estaba siendo adoptado por centros de investigación en toda España. Mi experiencia se había transformado en una advertencia con aplicación práctica. Tras la conferencia, mientras los asistentes se dispersaban, reconocí un rostro familiar que se acercaba. Doctora Santos, saludó Tomás Ortega con una sonrisa amplia. Ha sido inspirador. Solo profesora. Ahora, lo corregí con dulzura. ¿Cómo va todo en Salvatierra? Muy distinto, respondió. La nueva dirección ha implementado todos los protocolos que usted diseñó. Ahora somos un equipo más pequeño, pero el trabajo vuelve a sentirse honesto. Charlamos sobre los cambios. El instituto había sobrevivido, aunque reducido. Grupo Farmasol había pagado cientos de millones en multas y acuerdos judiciales. Barragán y 2 ejecutivos recibieron penas de prisión por fraude. La doctora Lafuente evitó la cárcel al colaborar plenamente, pero su carrera científica estaba acabada. Me han ofrecido un puesto de investigación aquí, en la universidad, dijo Tomás con cierta timidez. Esperaba que usted pudiera ser mi tutora. Sonreí, recordando al joven que me había apoyado cuando otros se apartaron. Sería un honor, Tomás. Esa misma noche recibí una notificación por correo electrónico. Mi artículo sobre la reforma ética en la investigación había sido aceptado para su publicación en una revista científica. El sistema estaba cambiando, lento, pero de forma inexorable, y yo había hecho mi parte.